Es otoño de 1939 y en Polonia, el mariscal Eduard Rich-Śmigły se reúne con su personal. Aunque los polacos luchan con todo el fervor que pueden reunir, los alemanes continúan ganando terreno. La joven república está firmemente acorralada al borde del abismo. Rich-Śmigły asegura a sus subordinados que solo tienen que resistir el tiempo suficiente para que franceses y británicos reúnan sus fuerzas. Los dos imperios se lanzarán sobre Alemania desde el oeste y, entre ellos, los tres aliados seguramente aplastarán a los nazis y salvarán a Polonia. Incluso los observadores informales sabrán que la fe del mariscal Rich-Śmigły en sus aliados franceses y británicos fue, podríamos decir, equivocada. Polonia cayó ante la invasión combinada de la Alemania nazi y la Unión Soviética mientras Francia y Gran Bretaña observaban aparentemente sin importarles. Pero la historia sigue resistiendo la simplicidad y la invasión alemana desencadenaría una serie de eventos que llevarían a una invasión francesa de Alemania en 1939, una invasión empujada a los márgenes de la historia por su completa irrelevancia en la cara de la derrota francesa al año siguiente. En este vídeo, centraremos nuestra atención en esos márgenes y examinaremos la ofensiva zar, la fallida invasión francesa de la Alemania nazi. Si bien el desempeño del ejército francés al principio de la Segunda Guerra Mundial a menudo es objeto de burla, sus contribuciones al campo de la criptología a menudo se pasan por alto. Los criptólogos franceses fueron de los primeros en descifrar la famosa máquina Enigma, trabajando en estrecha colaboración con colegas polacos y británicos para dar a los aliados una ventaja decisiva en la guerra de la información contra las potencias del eje. El primer ministro francés, Édouard Daladier, y el ministro de Relaciones Exteriores, Georges Bonnet, recibieron la noticia de la invasión nazi el 1 de septiembre, la mañana después de que comenzara. Francia tenía un tratado de defensa con Polonia, pero cuando el embajador polaco Juliusz Bukasiewicz llamó para alertar personalmente a Bonnet sobre el peligro que enfrentaba su país, Bonnet solo tenía malas noticias que compartir. La Constitución francesa prohibía a Francia ir a la guerra con Alemania o incluso presentarle a Hitler un ultimátum de último recurso sin la aprobación del legislativo francés, la mayoría de los cuales estaban de vacaciones. Bonnet le dijo a Bukasiewicz que el destino de su país tendría que esperar hasta el día siguiente, cuando los legisladores franceses se reunirían nuevamente. A medida que el 1 de septiembre avanzaba hasta el 2 de septiembre, los nazis avanzaban más profundamente en Polonia, mientras el belicoso duce de Italia, Benito Mussolini, comenzaba a exigir ruidosamente una cumbre para resolver diplomáticamente el problema polaco. Bonnet ecoó los llamados de Mussolini, enfureciendo al primer ministro británico Neville Chamberlain y al secretario de Relaciones Exteriores Lord Halifax. El jefe de Estado Mayor francés, Maurice Gamelin, escribió en su diario que los británicos insistían en que las hostilidades deberían comenzar lo antes posible para brindar alguna ayuda útil a Polonia sin demora. Temían, creo, que dudaríamos en el último momento. En realidad, los franceses ya habían comenzado a movilizar sus fuerzas, pero Gamelin y su personal presionaron a su primer ministro y a Bonnet por tiempo para organizar la evacuación de los ciudadanos franceses a lo largo de la frontera alemana en caso de guerra. Ahora sería el ejército y el pueblo francés quienes soportarían el peso hasta que los británicos pudieran desplegarse en el continente, lo que significaba días de combates antes de que llegara siquiera el grupo más pequeño de soldados británicos. Mientras los británicos presionaban por una respuesta inmediata, diplomáticos del eje y de los aliados intercambiaban cables furiosos, la Luftwaffe lanzaba bombas sobre ciudades polacas y los tanques alemanes avanzaban profundamente en la joven república en guerra. Los franceses ganaban tiempo mientras organizaban su lado del tablero de ajedrez. El 3 de septiembre, se tomaría la decisión de ir a la guerra cuando una defensa polaca inicial en Moiva colapsó, y las conversaciones entre los diplomáticos se interrumpieron por el embajador francés en Alemania, Robert Collange, quien informó a Joachim von Ribbentrop que a las 5 p.m. de ese día, Francia y Alemania estarían en guerra a menos que cesara la acción hostil contra Polonia. Gamelin, aún desesperado por tiempo, dio una orden secreta de que todas las ramas de las Fuerzas Armadas francesas adoptaran una postura de guerra a las 5 a.m. del 4 de septiembre, 12 horas después de la declaración y cuando la RAF británica comenzaría a atacar objetivos alemanes. Es importante señalar que la aparente timidez de Gamelin no era compartida por el pueblo francés. Veían la guerra con Alemania como un deber determinado. Más de 4,5 millones de franceses fueron llamados a movilización y mostraron un espíritu elevado y el deseo de detener la agresión nazi. Aquellos en el frente interno también estaban cansados del expansionismo nazi, y un «basta ya» se convirtió en un estribillo entre la población civil. Sin embargo, algunos preveían una calamidad si Francia iba a la guerra con Alemania. Simpatizantes nazis y fascistas franceses advertían a cualquiera dispuesto a escuchar que enfrentarse a Hitler era buscar la destrucción. La gran mayoría del pueblo francés confiaba en la victoria, y estos fascistas contrarios eran ignorados. Francia formalmente declaró la guerra el 3 de septiembre,
Pero a pesar de su extensa movilización, la historia popular nos dice poco más hasta la invasión alemana en 1940, un periodo de meses conocido como Blitzkrieg o guerra ficticia. Esta caracterización es totalmente falsa. No solo la invasión polaca estaba en curso, con Cracovia cayendo el 6 de septiembre, sino que los franceses harían algo completamente inesperado. En mayo de 1939, Gamelin había asegurado a sus homólogos polacos que una invasión alemana sería respondida con acción militar francesa, prometiendo que tomaría 2 semanas como máximo para que la caballería llegara. Pero tras puertas cerradas, Gamelin le dijo a los británicos, igualmente enredados con los polacos, que no tenía la intención de desanimar a sus hombres lanzando ofensivas sin ton ni son, afirmando: «No comenzaré la guerra con una batalla de Verdún». Esto reflejaba un cambio hacia la guerra defensiva en la mente de los planificadores militares franceses, como evidencia la construcción de la línea Maginot. Sin embargo, Francia tenía un deber que cumplir, y Gamelin, aunque era un hombre cauteloso, no volvió atrás en la palabra de su nación. El 7 de septiembre de 1939, mientras el alto mando polaco huía del avance nazi en Varsovia y después de mucha acumulación y consideración, Gamelin ordenó una invasión francesa de Alemania. La noche del 7 de septiembre vería a 11 divisiones francesas cruzar la frontera alemana en un frente de 15 millas, aproximadamente 24 kilómetros, al sureste de Saarbrücken, llamado el saliente Cottonbrands. El objetivo era alejar a las fuerzas alemanas de Polonia. Una segunda oleada se lanzó el 9 de septiembre, y los refuerzos franceses avanzaron lentamente hacia el territorio nazi. La resistencia fue ligera, y los franceses tuvieron que lidiar principalmente con campos de minas y trampas que infligieron bajas relativamente bajas. Pero cuando se unieron a la batalla, esta fue intensa, recordando a muchos de los invasores la Primera Guerra Mundial. El cabo Armand Petitjean escribió sobre pasar 3 días bajo fuego de mortero mientras se refugiaba en una tubería de agua a 80 centímetros bajo tierra y con barro hasta las rodillas. «Si el techo se derrumba, estamos atrapados», expresaba. Siguiendo la doctrina del Estado Mayor, en el terreno se pedía precaución sobre todo, una mentalidad que ayudó a reducir las pérdidas, pero esta aversión al riesgo también se arraigó en el gobierno francés en general, reduciendo la efectividad tanto como las bajas. El primer ministro Daladier vetó enérgicamente cualquier movimiento de la RAF para bombardear Alemania, temiendo que la Luftwaffe pudiera causar destrucción en París. Winston Churchill presentó un plan llamado Royal Marine para flotar minas navales por el Rin, dañando el transporte y la infraestructura hasta que Daladier protestó nuevamente por temor a que los alemanes hicieran lo mismo en el Saona. La RAF, paralizada, finalmente bombardearía Alemania con una lluvia de panfletos altamente destructivos mientras la ofensiva francesa se intensificaba a medias. Mientras tanto, se lanzó un segundo impulso francés en el oeste de Alemania, con la 21ª Infantería Motorizada tomando un extenso territorio, ocupando las alturas alrededor de Biel y los bosques alrededor de Saarbrücken. Este nuevo grupo llevó a los franceses a una asombrosa cantidad de 85 divisiones en la región, contra las 34 de los alemanes, con un total de 23 de ellas siendo divisiones de reservistas con poco entrenamiento y equipo. Las divisiones blindadas e infantería motorizada estaban todas en Polonia, dando a los franceses una dominación absoluta en las capacidades de blindaje y maniobrabilidad. Los franceses ocuparon una posición que haría que cualquier general envidiara, listos para avanzar profundamente en territorio enemigo con tan poca resistencia como un elefante enfrentaría al pisotear a una perezosa en tierra firme. Los franceses continuaron avanzando con cautela hasta el 12 de septiembre, cuando Gamelin dio una orden fatal a sus hombres: detener por completo las operaciones ofensivas. Además, ordenó a sus hombres que se prepararan para una retirada inmediata, ya que se había convencido de que un contraataque alemán a través de Bélgica era inminente. Mientras tanto, la Unión Soviética invadiría Polonia el 17 de septiembre, sellando el destino de la joven república y mostrando al mundo que Hitler y Stalin estaban más que felices de saciar su apetito con la independencia de otras naciones. La repentina detención incluso de estos pequeños ataques indignó a los subordinados de Gamelin. Charles de Gaulle, futuro presidente de la Francia Libre y comandante de un grupo blindado en la anémica ofensiva, llamó al esfuerzo unas pocas demostraciones. André Beaufret, estratega destacado, declaró que la operación no era nada. Gamelin, fiel a su carácter, decidió hacer no más que un gesto, que era nuestro auxilio a Polonia. Para cuando Gamelin ordenó poner fin a las operaciones ofensivas, los nazis habían estado sitiando la capital polaca de Varsovia durante 4 días, un asedio que finalmente terminaría el 28 de septiembre. Quizás con los nazis a las puertas de la capital polaca, Gamelin pensó que la caída de Polonia era inevitable, lo que influyó en su decisión de detener la invasión francesa, independientemente de su génesis. Gamelin llevaría su lógica a Daladier, quien dio su asentimiento a regañadientes al cambio a una postura defensiva.
Los hombres decidieron no informar al resto del gabinete de Daladier sobre la decisión, y se ordenó una retirada inmediata de Alemania en el mayor secreto. Las tropas solo se retiraron bajo la oscuridad, y una fuerza de pantalla permaneció en contacto con el enemigo para dar la ilusión de una batalla continua. Las tropas alemanas comenzaron a regresar de conquistar Polonia hacia finales de septiembre, reforzando a sus compañeros y lanzando la contraofensiva que Gamelin temía. El gobierno polaco en el exilio llegó a París el 28 de septiembre. Las fuerzas nazis y soviéticas completarían la última partición de Polonia el 6 de octubre, y los franceses completarían su evacuación de la región del Saona el 17 de octubre, con los alemanes pisándoles los talones y ansiosos por tomar represalias. El Wehrmacht recuperó cada centímetro de territorio ganado en el esfuerzo francés, pero sus intentos de avanzar hacia Francia fueron en gran medida infructuosos. Con el statu quo restablecido en gran medida, la guerra ficticia podría empezar de verdad. El combate cesó en gran medida hasta la invasión alemana de Francia en mayo de 1940. La ofensiva zar fue más que un fracaso estratégico, puso al descubierto las fallas críticas en el ejército francés y, lo más crítico, en su comandante supremo, Gamelin, un hombre obsesionado con la defensa, renuente a comprometerse con algo más que una ofensiva superficial. La timidez con la que trató las operaciones en el zar, en las que disfrutaba de una superioridad incuestionable en hombres y material hasta literalmente el último minuto, confundió por completo a los alemanes. Alfred Jodl declaró: "Si no colapsamos en 1939, se debió a que durante la campaña polaca, las aproximadamente 110 divisiones francesas y británicas en el oeste estaban completamente inactivas contra las 23 divisiones alemanas". El general Siegfried Westphal, ayudante de Erwin Rommel y luego jefe de personal de von Rundstedt, escribió que si los franceses hubieran intentado en realidad, podrían haber cruzado el Rin sin que pudiéramos evitarlo y habrían amenazado la retaguardia, lo cual fue decisivo para la conducta alemana de la guerra. Gamelin tuvo una oportunidad real de cambiar el curso de la historia y la dejó pasar. Su pasividad tendría repercusiones en todo el ejército francés. Los hombres que marcharon al zar estaban, como se dijo antes, en alto espíritu y listos para contrarrestar la agresión nazi. Pero al encontrar que su ofensiva se estancaba no por el esfuerzo enemigo, sino por la aparente precaución de su comandante, la moral se desplomó. La inacción fue el factor principal citado y creó un ambiente de depresión y desinterés. Los franceses habían venido para contraatacar, defender a Polonia y detener a Hitler de una vez por todas. En cambio, marcharon de pueblo abandonado a pueblo abandonado, pagando por campos minados y encontrando ocasionalmente una resistencia alemana intensa pero limitada. Las bajas francesas ascendieron a 1878 para la operación, mientras que los alemanes reconocieron un total de 666, una cifra relativamente baja en comparación con el resto de la guerra. Una guerra que los nazis pronto llevarían a la puerta de Francia y donde demostrarían ser mucho más agresivos que los desdentados franceses bajo Gamelin. Entre el final de la ofensiva zar y la caída de Francia, los aliados hicieron poco más que marcar el tiempo. Los historiadores modernos citan este periodo de inacción como un error crítico, un tiempo en el que los aliados podrían haber refinado sus estrategias y acumulado material, al igual que hicieron los alemanes. Si esto se debió simplemente al cansancio de la guerra, a la creencia equivocada de que Hitler finalmente estaba saciado o a la incredulidad de que otro conflicto era inevitable, es motivo de debate hasta hoy. Lo que podemos decir es que la ofensiva zar fue un fracaso total, logrando penetrar en el territorio alemán y colocando a los franceses en una posición para llevar verdaderamente la guerra a Hitler, solo para colapsar bajo el peso del miedo de su comandante. ¿Podrían los franceses haber terminado la Segunda Guerra Mundial en sus primeros meses? ¿Podría una fuerza anglo-francesa, aprovechando el impulso de una ofensiva vigorosa en la región del zar, haber llegado detrás del Wehrmacht mientras desplegaban su fuerza total contra Polonia y haber derribado al Águila de Bronce? Esa es una pregunta para los historiadores alternativos por ahí. ¿Ustedes